aquí estamos en un nuevo video para el canal y el día de hoy vamos a hablar sobre los fundamentos psicopedagógicos de la inclusión educativa. Para abrir este tema vamos a empezar con la siguiente interrogante: ¿en qué consisten los procesos de cambio y estabilidad para las diferencias humanas? Pues bueno, los conceptos de cambio y estabilidad son fundamentales para estudiar las diferencias humanas, ya que nos ayudan a comprender cómo las personas se desarrollan y permanecen a lo largo del tiempo. Pero ¿cuál es el verdadero concepto de cambio y estabilidad? Pues bueno, cambio se refiere a las transformaciones que una persona experimenta con el tiempo en aspectos físicos, cognitivos, emocionales y sociales. Estos cambios pueden ser biológicos, psicológicos, sociales y ambientales. En el caso de los biológicos serían cambios en el cuerpo o en el cerebro. En los psicológicos vendrían siendo alteraciones en la manera de pensar, sentir y comportarse. Los sociales son los cambios en relaciones y roles sociales, como un claro ejemplo vendría siendo la transición de ser un niño a ser un adulto, o también de igual forma ver cambios en tu vida laboral o familiar. Y los ambientales vendrían siendo las influencias del entorno, como la cultura, la educación y las experiencias de vida. Pero, ¿qué es estabilidad? Pues estabilidad se refiere vuelta a aspectos de una persona que permanecen relativamente constantes a lo largo del tiempo. Esto significa que son algo que posiblemente una persona no se le cambie, así viva con otras personas, así esté en otro lado. Este tipo de aspectos no se le van a cambiar. Pero esto no quiere decir de que todas las personas van a ser iguales. Hay algunos que sí se les puede cambiar este tipo de aspectos, como un claro ejemplo vendrían siendo la personalidad o el comportamiento de una persona. Pero ¿qué son los rasgos de personalidad? Pues bueno, características serían como la introversión, la extroversión y la estabilidad emocional, que suelen ser consistentes a lo largo de la vida. Patrones de comportamiento: hábitos y conductas que se mantienen estables, como los estilos de afrontamiento y las preferencias. Y la identidad, que son aspectos centrales de la identidad personal que no cambian, como los valores fundamentales y las creencias. Como dije anteriormente, estos tres puntos son aspectos que una persona va a tener a lo largo de su vida y que posiblemente no se cambien, pero como digo, todas las personas somos diferentes y eso quiere decir de que a lo largo de nuestra vida podemos cambiar nuestra personalidad, nuestro comportamiento o hasta nuestra propia identidad de cómo somos o cómo nos vemos ante los demás. Continuamos con el tema sobre cuáles son las influencias para un desarrollo humano. El desarrollo humano tiene 4 puntos, que vendrían siendo las influencias biológicas, psicológicas y otros 2 que a continuación les voy a explicar. Pero empecemos con cuáles son las influencias biológicas. Las influencias biológicas incluyen cambios físicos y neurológicos que ocurren en el cuerpo y el cerebro. Un claro ejemplo vendría siendo cuando un adolescente ingresa ya a la pubertad y empieza a ver cambios hormonales y sexuales en su cuerpo. En las influencias psicológicas se refiere vuelta a las transformaciones en la manera de pensar, sentir y comportarse. Un claro ejemplo vendría siendo el desarrollo cognitivo durante la niñez, como el aprendizaje del lenguaje y la capacidad de resolver problemas. En el caso del psicológico vendría siendo cuando una persona a lo largo de la vida, cuando ingresa a la escuela, aprende algo, lo cual va a tener conexión con el colegio y de igual forma el colegio va a tener conexión con la universidad. Por ese mismo hecho es que es un desarrollo cognitivo, es un desarrollo constante de aprendizaje. Tú aprendes a sumar y a restar en la escuela, pero en el colegio esta suma y resta las puedes utilizar en fracciones o en fórmulas mucho más grandes. Esto quiere decir que hay un desarrollo cognitivo. Asimismo, hay 2 influencias más, las cuales serían las sociales y las ambientales. En la social se van cambios en las relaciones y roles sociales. Esto vendría siendo, en un ejemplo, la transición de dejar de ser un niño a ser un adulto y de igual forma de dejar de ser un estudiante a ser ya un profesional. Y mientras que las influencias ambientales, estas vueltas abarcan las influencias del entorno, como la cultura, la educación y las experiencias de vida. Un claro ejemplo vendría siendo que un niño crece en una cultura donde le enseñen a valorar la educación, pues este niño va a tener constantemente ese pensamiento de que la educación vale mucho, entonces se va a esforzar cada vez más para tener mejores oportunidades en su desarrollo académico como profesional.
Asimismo, continuamos con el tema sobre las bases conceptuales de la teoría de Vygotsky. Vygotsky creó varias bases para la inclusión educativa. Estos vendrían siendo como el contexto social y cultural. En el concepto vendría siendo que Vygotsky enfatizó que el desarrollo cognitivo de los niños es profundamente influenciado por su contexto social y cultural. Los niños aprenden a través de la interacción con otras personas y la cultura proporciona las herramientas para pensar y resolver problemas. Y cómo esto se aplica en una inclusión educativa o dentro de una aula, vendría siendo cuando los maestros reconocen y valoran la diversidad cultural de cada estudiante. Y de igual forma, utilizar a estos estudiantes, o mejor dicho, utilizar ejemplos y contextos que sean culturalmente relevantes para estos estudiantes. Asimismo, continuamos con la zona de desarrollo próximo. Este concepto sería la distancia entre lo que un niño puede hacer de forma independiente y lo que puede hacer con la ayuda de un adulto o de un compañero más competente. Vygotsky consideraba que el aprendizaje óptimo ocurre en esta zona. Pero ¿cómo se puede utilizar la zona de desarrollo próximo dentro de una inclusión, o mejor dicho, dentro de una aula? Pues bueno, en este caso vendría siendo que los maestros deben identificar la zona de desarrollo próximo de cada estudiante y proporcionar apoyo adecuado conocido como andamiaje, que puede incluir pistas, preguntas y apoyo directo para ayudar al estudiante a progresar. Andamiaje, este concepto se lo va a explicar más a continuación, así que no se preocupen, ya vamos a ese tema. Continuando con las bases conceptuales, también se encuentra el papel del lenguaje. En el concepto, Vygotsky veía el lenguaje como una herramienta fundamental para el desarrollo cognitivo. Esto quiere decir que a través del lenguaje, los niños internalizan las experiencias y conocimientos compartidos en su entorno social. Esto, ¿cómo se lo aplica en un aula? Pues al momento de fomentar el diálogo, discusiones y el uso del lenguaje en el aula, va a ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades cognitivas. Los maestros deben promover actividades que incluyan la interacción verbal y la expresión escrita. Como ya dijimos, ¿cuáles son las habilidades cognitivas? Es que la persona va aprendiendo gracias a su entorno social y también a su entorno educativo. El aprendizaje colaborativo. ¿Cuál es el concepto? Pues Vygotsky defendía que el aprendizaje es un proceso social y colaborativo. Los estudiantes aprenden mejor cuando trabajan en colaboración con otros. ¿Y cómo se puede aplicar esto? Pues de la siguiente manera: fomentando el trabajo en grupo y la colaboración entre estudiantes hace que exista un desarrollo en habilidades y conocimientos entre compañeros. Estas actividades podrían ser proyectos en grupo y discusiones en clase, las cuales vendrían siendo fundamentales. Este aprendizaje colaborativo se une directamente con el papel del lenguaje, ya que como en el papel del lenguaje estábamos hablando de que fomentar el diálogo y discusiones o el uso del lenguaje en el aula ayuda a desarrollar habilidades cognitivas, pues de esta manera, gracias a crear proyectos en grupo o discusiones en clase, vamos a unir el papel del lenguaje y el aprendizaje colaborativo. Asimismo, vamos a hablar sobre qué es andamiaje y el desarrollo próximo, o mejor dicho, la zona de desarrollo próximo. Estos dos temas ya lo tratamos en la anterior diapositiva, pero ahorita lo vamos a enfatizar más de cerca cada uno de los temas. ¿Qué es una zona de desarrollo próximo? El concepto vendría siendo que es la brecha entre lo que un estudiante puede hacer por sí mismo y lo que puede lograr con la guía y el apoyo de un adulto. Eso es lo que ya dijimos anteriormente. Pero ¿cómo se aplica esto en una inclusión educativa? Pues bueno, en un aula inclusiva los maestros deben identificar cada estudiante, especialmente aquellos con necesidades educativas especiales. Esto implica evaluar sus habilidades actuales y determinar qué pueden lograr con el apoyo adecuado. Esto significa que si es que un estudiante tiene déficit en aprender matemáticas, pues el maestro tiene la obligación de ver la mejor forma de que el estudiante aprenda el tema en matemáticas. Asimismo, la personalización del aprendizaje.
Esto significa adaptar la enseñanza para que cada estudiante trabaje dentro de su zona de desarrollo próximo. Esto puede incluir la diferenciación de tareas y actividades para que sean desafiantes pero alcanzables con la ayuda adecuada. Esto quiere, como dice su nombre, personalización del aprendizaje. Significa que todas las actividades pues no van a ser las actividades todas para todos los estudiantes, sino que el maestro tiene que identificar cuál estudiante tiene un déficit de aprendizaje en la materia y de esa manera adaptar las actividades para ese estudiante. Uso de pares y grupos colaborativos. Promover la colaboración entre estudiantes de diferentes habilidades. Los compañeros pueden actuar como andamios para ayudar a aquellos que necesitan apoyo, creando un entorno en el que todos aprendan uno de otros. Esto pues se nota claramente cuando se hace un trabajo grupal con todos los estudiantes, pues cada estudiante tiene su propio pensamiento, su propio conocimiento, y esto pues al trabajarlo en grupo ayuda a que todos aprendan de igual manera y logren sacar mejores ideas o conceptos sobre el tema que se trate o se estudie en ese momento en el aula. Como ya dijimos, o como ya dije anteriormente, ahorita se va a tratar sobre qué es el andamiaje. ¿Qué es el andamiaje? Pues es el soporte temporal que un adulto o un compañero más competente proporciona a un estudiante para que pueda completar una tarea que aún no puede realizar de manera independiente. A medida que el estudiante se vuelve más competente, el apoyo se retira gradualmente. Esto quiere decir de que un maestro puede estar constantemente ayudando a un estudiante a aprender un tema, pero cada vez que el maestro se dé cuenta de que el estudiante ya va avanzando él solo o ya no necesita tanto la ayuda del maestro, pues poco a poco lo va dejando al estudiante hasta que totalmente el estudiante aprende por sí solo el tema o ya en su totalidad sabe el tema totalmente. Pero ¿cómo se puede utilizar el andamiaje en la inclusión educativa? Pues con el apoyo personalizado. Esto significa proporcionar apoyo individualizado basado en las necesidades de cada estudiante. Esto se relaciona de igual forma con la zona de desarrollo próximo en el caso de personalización del aprendizaje. Como ya dijimos, el maestro tiene que darse cuenta qué estudiante tiene el déficit de aprendizaje en X materia y darle una actividad adecuada para su déficit, pero que claramente esté a la altura con los demás estudiantes. Gradual retiro del apoyo. A medida que el estudiante progresa, reducir gradualmente el nivel de apoyo para fomentar la independencia y la autoconfianza. El objetivo es que el estudiante pueda realizar la tarea de manera autónoma. Y por último, formación de los maestros. Capacitar a los maestros para que reconozcan cuándo y cómo proporcionar andamiaje de manera efectiva, adaptándose a las necesidades individuales de cada estudiante. Esto quiere decir de que la institución educativa va a contratar a alguien externo o va a pedir a su psicólogo que trabaja dentro de la institución que capacite a los maestros para indicarles en qué momento hay que realizar andamiaje y sobre todo de qué manera hay que hacerlo y sobre todo de efectivamente con cada estudiante. Y para concluir con este tema vamos a hablar, o mejor dicho, a responder esta pregunta que es ¿por qué hasta la actualidad la inclusión educativa aún es considerada el reto más importante de la educación, ya que para algunos sectores les cuesta ponerla en práctica? Pues sencillamente vendría siendo porque es un reto debido a que implica atender una amplia diversidad de necesidades estudiantiles, lo cual requiere recursos y capacitación especializada que muchas instituciones no tienen. Y además enfrenta resistencia debido a la necesidad de cambios culturales y estructurales profundos, desafíos logísticos en la gestión de aulas heterogéneas y la persistencia de estigmas sociales hacia ciertos grupos de estudiantes. Estos factores combinados van a dificultar la implementación de una inclusión educativa dentro de todas las aulas.